Hoy vamos a ver un documental que es muy interesante, lo he estado mirando yo varias veces, y este vídeo es más bien trata sobre política, y los políticos, y su forma y oratoria. Veremos en diferentes épocas a diferentes políticos cómo hablan, cómo se expresan, lo que dicen y cómo mueven muchas veces a las masas, de una manera a veces muy fervorosa y muy encendida, ¿no? Saldrán entre otros, por ejemplo, Obama, de Estados Unidos, Kennedy, De Gaulle, bueno, hay muchos, Fidel Castro, Chávez también, o sea, hay muchos políticos. Claro, es nada, es un par de minutitos. Lo único que no he encontrado, y perdonad, no he encontrado políticos en la de esto. Se ve que no los han encontrado lo suficientemente buenos como para dar discursos. Ya lo veréis, ¿no? Entonces también os quería decir que aunque muchas personas piensen que una imagen puede valer más que 1000 palabras, depende un poco del contexto, de la forma, o sea, y del momento, porque las palabras pueden hacer mucho daño, dependiendo de a quién se las digas, cómo lo haces. Y bueno, de momento lo dejamos aquí, luego ya seguiremos, a ver si os gusta el documental. De Gaulle no era respetable. Se ganó el respeto. Se mantuvo fiel a su sueño de juventud. Y eso es lo que yo quiero para el partido quebequés. Son muchos los que piensan que el mundo está regido por el poder de las palabras. Desde hace siglos, los discursos, o lo que podríamos llamar la fuerza de las palabras, marca nuestras sociedades. He visto la tierra prometida. La luna era la nueva frontera. Y Kim nos condujo hasta la cima de la montaña y nos enseñó el camino a la tierra prometida. ¡Sí se puede! Muchos discursos han agitado a las masas, han conducido a los pueblos en pos de grandes proyectos, de grandes sueños y a veces de grandes tramas, el lado oscuro del hombre. Pero, ¿a qué se debe el extraño poder de las palabras? ¿Cómo se explica que un conjunto de entonaciones y de frases pueda provocar en el oyente unos sentimientos tan poderosos? Los revolucionarios somos y seremos siempre. ¿Tienen las palabras un poder en sí mismas? ¿Y esas palabras de dónde proceden? ¿Son sus portadores los autores de las mismas o solo sus hábiles mensajeros? That's how this thing started. It shows you what one voice can do. Barack Obama, el 44º presidente de Estados Unidos. And if the voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change... Actualmente es considerado el orador más consumado, el Cicerón de los tiempos modernos. It can change the world. Virginia, your voice can change the world tomorrow. El Wall Street Journal atribuyó su victoria al poder de su oratoria, a su fuerza de persuasión, al carisma que ejercía sobre las masas. Ese fenómeno de estrella del rock del verbo, ese impacto tan fuerte, casi paralizante de las palabras sobre las masas, no es un fenómeno nuevo. Así describía un día un semanal americano el impacto que acababa de provocar un orador sobre la masa.
Hay mujeres que se desmayan delante de este orador exaltado que pronuncia sus discursos con una elocuencia mágica. Cada una de sus palabras está cargada de una poderosa corriente de energía y apela al orgullo de la nación. La revista se llamaba Newsweek, el año 1936. El orador Adolf Hitler. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Adolf Hitler es el orador estrella en aquel entonces. La guerra todavía no ha empezado. La experiencia del nacionalsocialismo suscita entusiasmo entre el pueblo alemán. Una experiencia que de algún modo llama la atención en el extranjero. La revista Time, de hecho, nombra a Hitler hombre del año en 1938. Hitler era un orador particular, fuera de serie. Era un provocador. Quería sacudir al público, pero sobre todo meterlo en cintura, en el sentido militar del término. Él se consideraba el tambor de Alemania. Y el tambor de Alemania es como una campana, es como un rebato. Y eso fue lo que hizo que encontrara tanta resonancia entre el público. Me imagino que en la cabeza de Hitler ya estaba presente ese aspecto militar que desarrollaría más adelante. Esa idea de poner a marchar a los alemanes, de hacerles reconquistar su orgullo. Y ese es el objetivo de todo discurso político, a mi modo de ver, que el público se deje contagiar de la emoción que transmite el orador. Para el británico David Crystal, toda una eminencia mundial del estudio del lenguaje, Hitler sacaba su fuerza de la entonación. Hitler utilizaba el mismo método que Churchill en ese sentido. El uso de la entonación de la voz y de la intensidad de la voz. Para el que entienda un poco de música, Hitler era fortísimo, 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 fortísimo. Mientras que Churchill era piano y luego forte, por así decirlo. Hitler es muy difícil de escuchar hoy en día, porque ese tipo de discurso es considerado hoy demasiado agresivo por la mayoría de la gente. Pero evidentemente en el clima de su época era exactamente lo que quería oír el público. Hitler es muy buen ejemplo, y otro gran ejemplo es Castro. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Todo el mundo reconoce el estilo de Castro, con esa forma que tenía de alargar las R's entre 2 y 3 segundos, así, revolucionario. Lo hace todo el tiempo y eso es muy eficaz desde el punto de vista retórico, porque es como un puñetazo en el inconsciente. Son las palabras de las que se acuerda uno cuando acaba el discurso. Si la resonancia de las palabras es importante, no lo es menos la forma de decirlas. John F. Kennedy es un nuevo género de orador que conquistará a las masas. I'm asking each of you to be pioneers towards that new frontier. My call is to the young in heart, regardless of age, to the stout in spirit, regardless of party, to all who respond to the scriptural call. Be strong and of good courage. Sus palabras también son perturbadoras. There are Negroes unemployed, 2 or 3 times as many compared to whites. Inadequate education, moving into the large cities, unable to find work, young people particularly out of work without hope.
En años sucesivos otros discursos se hacen oír para acabar con el racismo y contra la desigualdad entre las personas. Otro gran orador acaba de tomar el relevo. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Si ese discurso impregnó la historia, otro marcaría también profundamente nuestra memoria colectiva. El del 3 de abril de 1968. Martin Luther King pronuncia ese día un discurso profético, unas palabras que precederían al destino. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Al día siguiente, Martin Luther King muere asesinado. El 68 también abre una nueva página de la historia en Francia. Los jóvenes salen a la calle para cuestionar la sociedad tradicional. Las palabras son portadoras de nuevas corrientes, de nuevas libertades. Detenta el poder el general Charles de Gaulle. Es un líder respetado, sabe convencer y va a tratar de poner fin a esta crisis. À travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses. Sin embargo, de nada serviría. Su mensaje, sus palabras ya no llegan. Dimite. Francia no solo pierde a un presidente, sino a uno de sus más brillantes oradores. Un hombre que en el pasado había unido a todo un pueblo con la fuerza de sus palabras. Paris martyrisé, mais Paris libéré. El pueblo solamente se relaciona con sus dirigentes a través de las palabras. El vínculo se crea con las palabras. Mi modelo fue el general de Gaulle. ¿Cómo hizo el general de Gaulle desde su aislamiento, primero en Londres y luego durante su travesía del desierto, antes de reconquistar el poder en el 58, para llegar a los corazones de sus compatriotas? Pues siempre a base de palabras. Y lo apasionante, en el fondo, era su capacidad para pulverizar la frontera entre los actos y las palabras. Siempre se dice menos actos y más palabras, o más palabras y menos actos, pero en su caso, una frase, una palabra, era un acto que pasaba a formar parte de la historia. De Gaulle precisamente había marcado la historia de Quebec, con unas palabras que cambiarían el curso de los acontecimientos. De son magnifique accueil, de son accueil français. Vive le Québec libre! A finales de los años 60, Quebec también vive una profunda conmoción social. El nacionalismo explota con la aparición de nuevos líderes. Uno de ellos es Pierre Bourgault, un orador que sabe galvanizar a las masas. Ho Chi Minh no era respetable, se ganó el respeto. Fidel Castro no era respetable, se ganó el respeto. De Gaulle no era respetable, se ganó el respeto. Todos se mantuvieron fieles a su sueño de juventud. Y eso es lo que yo quiero para el partido quebequés, que se mantenga fiel a los sueños que lo han engendrado. La fuerza de Bourgault como orador, sé que puede sonar raro, era la intensidad de su mirada. Bourgault tenía una mirada que cautivaba a sus oyentes y la acompañaba con un lenguaje gestual muy expansivo.
Más allá de su lenguaje corporal, lo que contribuía a la eficacia de su comunicación era la fuerza de sus argumentos. Bourgault era un hombre, un tribuno, sumamente lógico y estructurado en su pensamiento. Y creo que ahí estribaba el atractivo que ejercía sobre el público, porque al escucharlo, uno se sentía más inteligente. Se ha institucionalizado nuestro estatus de minoría. Y ahí comenzaron las grandes batallas, las inmensas batallas por la supervivencia. No ya por la vida, sino por la supervivencia. Porque el genocidio, el gran genocidio cultural, se está abatiendo sobre el pueblo canadiense francés. El racismo inglés va a causar estragos por todo Canadá. Aquí, en Quebec, ya es bastante difícil vivir. Aunque seamos la inmensa mayoría, todo está en inglés. La ley está en inglés, las órdenes están en inglés, los negocios están en inglés, la vida está en inglés. Y nos tenemos que armar de valor simple y llanamente para sobrevivir. Ya podemos imaginarnos cómo estarán las cosas fuera de Quebec, donde la minoría francesa está siendo masacrada literalmente. Las frases de Pierre Bourgault son relativamente cortas. Sus frases son como puñetazos. Frases que yo tildaría de propagandísticas. Pero otros oradores también marcaron la vida política de Quebec en aquel entonces, con una retórica más beligerante y más directa. Y hay un nombre imprescindible en ese apartado, Michel Chartrand. El poder del pueblo para el pueblo. Eso es la democracia, no supervisar el poder, sino ejercer el poder. La democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Si el movimiento sindical no hace eso, ¿quién lo va a hacer? Pero cuando no se cree en la democracia hay que ser consecuente. Se cree en la revolución armada. No hay muchas formas de conquistar el poder, tan solo dos, o por las armas o por las urnas. Cuando lideras un movimiento obrero y los viejos partidos y el capitalismo te dan por culo, les dices, habrá que conquistar el poder. ¿Por las armas? Por las armas no, por las urnas. Pero creer en las urnas no presupone necesariamente creer en los viejos partidos. Un enfoque que explotarán con cierto éxito oradores como Jean-Marie Le Pen en Francia. Los argelinos quisieron ser argelinos, se lo he dicho a su juventud. Vuestros padres han luchado para daros una patria, así que quedaos en ella y construidla a base de trabajo y de sacrificios, y no acudáis a vuestra antigua colonia en busca de una patria que sois incapaces de construir. Es un orador temible, un contendiente temible. Es capaz de usar todas las figuras retóricas de las que disponen la cultura y la civilización modernas, hasta tal punto que ha usado la ironía de un modo bastante espectacular. No duda en recurrir a frases con gancho y ha tenido siempre la inteligencia de atacar a los grandes, entre comillas. De forma harto demagógica. Ha tomado usted prestada a la izquierda, que no se atrevía a hacerlo, la medida de la supresión de la doble pena. Y a mucha honra. Y por si fuera poco, está usted orgulloso, lo cual demuestra que perseverare diabólico. No, déjeme explicarme. Perseverar es diabólico. Déjeme explicarme. Y le voy a decir por qué. A partir de ahora, los criminales y los delincuentes que sean condenados serán inexpulsables. Además, es alguien que tiene un vocabulario sumamente sofisticado, capaz de usar el subjuntivo con mucha soltura y que, sin embargo, fascina a su público. Me preguntarán, ¿y a qué se debe eso? Creo que tocó en un momento dado la fibra patriótica francesa, que había caído un poco en desgracia. Lo sabe, y por eso se ha inventado una nueva sensibilidad política. Socialmente, soy de izquierdas. Económicamente, soy de derechas. Nacionalmente, soy de Francia. Fue en Estados Unidos durante el periodo de Kennedy cuando nació la profesión de redactor de discursos. Los políticos importantes ya no tienen tiempo para sentarse a escribir, mientras que en los años 60 John F. Kennedy tenía todos los meses una docena de comparecencias públicas. En los años 90 los presidentes comparecen una media de 30 veces al mes.
Las palabras de los discursos son a menudo las mismas, como muestra un estudio realizado por el New York Times sobre los discursos de investidura de los presidentes americanos. Las palabras nación, pueblo y libertad vuelven recurrentemente. De ahí la necesidad de innovar, con textos impactantes que llamen la atención. Es un régimen que ha usado ya gases mortales para matar a miles de sus ciudadanos. Los cuerpos de las madres yacían sobre los de sus hijos muertos. Se trata de un régimen que ha aceptado las inspecciones internacionales, pero que luego rechaza a los inspectores. Se trata de un régimen que tiene algo que ocultar al mundo civilizado. Los estados como ese, al igual que sus aliados terroristas, constituyen un eje del mal. La expresión eje del mal, empleada en numerosas ocasiones para convencer a la opinión pública de entrar en guerra con Irak, se la debemos a uno de estos redactores de discursos, David Frum, de origen canadiense. El discurso sobre el eje del mal, por ejemplo, en 2002, es la parte del discurso de la que se acuerda la gente, la de las armas nucleares. Pero había otras partes que hablaban de política interior. Yo trabajé en algunas, pero nadie las recuerda. La sección que recuerda a la gente consta de tan solo 3 páginas. Todas las partes del discurso sobre el eje del mal se trabajaron en profundidad. Pero hubo más pasajes, como por ejemplo las partes económicas, que también tuvieron repercusión, aunque eso no quiere decir que seamos todopoderosos. No quiere decir que yo, como redactor de discursos, soy quien formula las políticas, sino que he hecho un buen trabajo de anticipación de lo que quería decir el presidente. No es tanto un acto de poder como un acto de anticipación exitoso. Con estas imágenes del Metrópolis, por segunda vez en 15 años, una mayoría de quebequeses rechaza que Quebec se convierta en un país soberano. Durante esa noche no fue el redactor quien tuvo la última palabra. Cuando se proclamaron los resultados, tuvimos una discusión. Parisot estaba de muy mal humor. Y a todo esto, el tiempo seguía corriendo. Se hacía tarde. Yo tenía mi ordenador a mano y le dije, bueno, te voy a escribir unos puntos. Y redacté un discurso muy en plan, lo que ha ocurrido hoy es extraordinario. Habíamos rozado la independencia con la punta de los dedos. O sea, que había escrito algo muy positivo. Se lo entregué, lo leyó antes de salir al estrado, pero decidió no usarlo. Es verdad que hemos sido derrotados. ¿Por quién en el fondo? Básicamente por el dinero y por los votos étnicos. No cabe duda de que la situación política no habría sido la misma al día siguiente si hubiera leído mi discurso. Pero más allá de su frustración como soberanista, el que padece las consecuencias de sus gestos y de sus discursos, ya los escriba él mismo o se los escriba otro, es el primer ministro. Así que nunca le podré echar en cara que haya optado por usar sus propias palabras, aunque naturalmente sí que puedo, y lo hice, echarle en cara que usase esas palabras. Si te muestras demasiado distante con tu público y, por ejemplo, utilizas un vocabulario demasiado especializado o demasiado rico, si usas palabras que no forman parte del léxico común. Como sabrán, hay una diferencia de entre 500 y 5.000 palabras entre los individuos. Cada individuo tiene lo que se podría llamar su carné de identidad léxico. No todos tenemos el mismo vocabulario. Hay individuos que tienen 5.000 palabras y otros que solo tienen 200. Se puede vivir con 200 palabras, no es tan difícil. Dan para ir tirando. Pero alguien que usa un vocabulario demasiado rico te da a entender que no pertenece al mismo grupo social, que es de otra categoría social, y en ese caso es más difícil que acepten sus ideas. Pero, ¿qué es lo que hace reaccionar a un público ante un discurso político? Es una cuestión que se estudia regularmente en los talleres de percepción de la Universidad Laval de Quebec. Hemos querido saber si los discursos exaltados del pasado podían afectar aún a un público joven. Empiezo con el primer extracto.
se ha institucionalizado nuestro estatus de minoría. Y ahí comenzaron las grandes batallas, las inmensas batallas por la supervivencia. No ya por la vida, sino por la supervivencia. Porque el genocidio, el gran genocidio cultural, se está abatiendo sobre el pueblo canadiense francés. El racismo inglés va a causar estragos por todo Canadá. Aquí, en Quebec, ya es bastante difícil vivir. Aunque seamos la inmensa mayoría, todo está en inglés. La ley está en inglés, las órdenes están en inglés, los negocios están en inglés, la vida está en inglés. Y tenemos que... ¿Qué pensáis del estilo de Adolf Hitler y del de Pierre Bourgault? Ese estilo tan agresivo y con tantos gestos. ¿Lo encontráis irritante o por el contrario pensáis que es estimulante y que le añade cierta credibilidad al discurso? Parece que es la tendencia durante las revoluciones. Si nos fijamos en el ejemplo de Pierre Bourgault o de Adolf Hitler, durante las revoluciones los oradores tienden a ser más agresivos a la hora de expresar sus posiciones para apelar al pueblo y obtener su apoyo. En cambio, el estilo actual es mucho menos... Hoy ya no está tan de moda porque hoy no estamos ya en un contexto revolucionario. No nos encontramos en un contexto en el que sea necesario crear movimientos de masas. Intenta convencer a base de agresividad, mientras que hoy se intenta tener un poder de convicción sin ese recurso a la agresividad. Eso es lo que he visto yo. Por mucho que no entendiese a Hitler, a través de sus gestos, de su tono de voz y de sus gritos, se nota perfectamente que estaba siendo agresivo y que trataba de convencer a la gente. Pero aparte de eso, ¿tenía algún otro poder? Eso no lo sabemos. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Lo mismo ocurre en Latinoamérica, donde los gestos y el tono de los oradores tienen su propia dinámica. El florido y polémico presidente venezolano Hugo Chávez es un ejemplo perfecto. Cuando llega, hace su discurso, que es un mensaje abiertamente hostil a los Estados Unidos. Bush queda como un personaje que encarna el mal. Y en ese momento, Chávez hace el gesto de santiguarse. Seducir a las masas es un don que también dominaba el presidente americano Barack Obama, no solo en Estados Unidos, sino a escala mundial. ¿Estamos acaso ante el orador ideal? It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants. They struck out to distant shores, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Pero está claro que Obama hizo algo que nadie había hecho antes de él, gracias al redactor de sus discursos, Jon Favreau. Consiguió hacer que el fondo y la cadencia de sus discursos tuvieran una sincronía tan perfecta que un rapero pudo hacer un videoclip con ellos. Como antiguo redactor de discursos, cuando vi aquello me dije, esto es el no va más para un político, para un orador y para el redactor de sus discursos. Ver que la calidad de tus discursos es tal que un artista ha podido añadirles música y decir, mirad, este es el mensaje. Controlar a las masas, a la opinión pública. ¿Será esa una de las metas inconfesables del poder de las palabras? Y la verdad a todo esto, ¿dónde estriba? ¿Están las palabras en el bando de los carceleros del mundo? Hay palabras que mienten. Por ejemplo, cuando se hablaba de daños colaterales en la guerra de Irak, se estaba dando la impresión de que se trataba de algo secundario, cuando en realidad hubo cientos de civiles muertos. O cuando se habló de armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva. No sé quién acuñó esa expresión. Algún asesor en la sombra, seguramente. No sé si se conoce su identidad. Con esas 4 palabras, fueron capaces de conmocionar a la opinión pública, de estigmatizar a un dictador que
que supuestamente se disponía a hacerse con armamento de destrucción masiva. Era aterrador. Y es evidente que esas palabras, que en mi opinión eran falaces, y lo que sucedió a continuación así lo demostró, desempeñaron un papel histórico. Si una palabra puede ocultar otra, ¿puede un discurso ocultar miles de otros discursos? ¿Qué pensar en definitiva del poder de las palabras? Tal vez parte de la respuesta se encuentre aquí, en el Distrito 19 de París.